¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Migas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos besitos de nuez, las galletas típicas de esta temporada. Para Navidad no pueden faltar, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Vamos a comenzar en un sartén bien caliente asando nuestras nueces. Puede ser nuez pecana o nuez de Castilla. Cuidado de no quemarlas, si se queman se amargan. Las dejamos enfriar y enseguida las ponemos en un procesador. Si no cuentas con un procesador, puedes ocupar la licuadora o hacerlo en tabla con un cuchillo. Ponemos en chop nuestro procesador y le vamos a dar unas pasadas. No debe quedar como pasta, debe quedar así, como granillo. Si no tienes o no quieres procesarla, puedes comprar en materias primas la nuez granillo. Ahora vamos a batir mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Batimos solamente por unos segundos. Añadimos el azúcar glass. La cantidad vendrá en la receta y batimos nuevamente por unos segundos. No debemos sobrecalentar la mantequilla, de otra forma no se integrará con la harina. Es ahora cuando vamos a comenzar agregando en 3 tandas tanto las harinas como la nuez granillo. Tengo aquí harina de arroz y esta es harina de trigo. Ponemos un poco, enseguida otro tanto de la harina de trigo y un tanto de nuez y batimos unos segundos para integrar. Nuevamente un poco de arroz, otro tantito de trigo y la nuez. Batimos. Agregamos el resto de harina de arroz, de harina de trigo y lo que queda de la nuez. Agregamos una puntita de sal de mar en grano, una cucharadita de jarabe de maple o miel caro, una cucharadita de vainilla y volvemos a batir hasta integrar. Y listo, ya quedó. Así es la masa. No te preocupes, es así, arenada. A la hora de formar las bolitas te darás cuenta que se integra perfecto. Es más, con tu mano toma un poco, oprímela muy bien en tu puño y mira qué bien se integra. Así como está, vas a ser capaz de formar una bolita sin mayor problema. Así es como quedan. Vamos a poner en una charola con papel para hornear o con un tapete nuestras galletas. No es necesario separarlas demasiado, ya que estas galletas no van a crecer. Las vamos acomodando y así hasta acabarnos toda nuestra masa. Estas galletas son a ojo de buen cubero, o si quieres pesarlas, deben pesar aproximadamente 7 gramos cada una. Son chiquitas para que no
se queden crudas. Si las haces más grandes, se van a quemar y no se van a alcanzar a cocer al centro. Procura no manejar demasiado la masa, ya que si las calientas se va a salir la mantequilla y no van a quedar nuestras galletas. ¿Listas nuestras galletas? Mientras calentamos nuestro horno, vamos a llevarlas al refrigerador. Entre tanto, encendemos y esa temperatura baja debe estar a 150 o 160 grados centígrados máximo. Listo, las llevamos al horno y ya que las tenemos ahí, ponemos un timer de 20 minutos. Hay que darle una vuelta a los 15 minutos para ver que no se estén quemando. Tiene que estar el horno máximo a 160 grados centígrados. ¿Listo? Las sacamos del horno y vamos a meter la siguiente charola. Ponemos nuevamente un timer de 15 minutos, estuvieron en 15. Cuando acaban de salir del horno las dejamos que se tibien aquí en la charola. No las toques, son demasiado frágiles estando calientes. Ya que estén tibias, entonces las rebozamos en el azúcar glass. ¿Estamos listos? Aquí tengo ya preparada el azúcar glass, previamente cernida en un colador. Siempre pásala por un colador. Ya tenemos aquí las galletas tibias. Rebózalas en un bowl amplio, ocupa un bowl amplio. Checa qué fácil, se les pega solita el azúcar. Recuerda que para cuando haces esto ya están tibias, no las vayas a poner aquí calientes. Ya que las tenemos listas, para presentarlas voy a ocupar un refractario de cristal con papel grado alimenticio. Las vamos a pasar con cuidado. No las toques con la mano porque se les cae el azúcar. Y listísimas. Cheque nada más. ¿Qué tal para la cena de Navidad? Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y ¡feliz Navidad!